Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Voy a concentrarme de forma gruesa en PI3K, en la fosfatidilinositol 3 quinasa y adicionalmente en alguna información tentadora que tenemos ahora sobre MET, especialmente por un estudio reciente que se hizo rebiopsiando pacientes que habían recibido previamente bevacizumab, donde se ve que es una de las moléculas que tiende a sobreexpresarse y lo mismo amplificarse de forma sustancial después de la exposición al antiangiogénico. Y quizás ahí veremos resultados tentadores en el futuro. Ya les había hablado del Cancer Genome Network Atlas. Este es un esfuerzo mundial que está relacionado o que relacionó la consecución de una serie de muestras especialmente de los Estados Unidos e Inglaterra, en el cual se hizo un estudio sustancial en más de 84 sujetos, en lo que se encontró en grueso lo que ustedes observan aquí, y es la distribución. Estos son genes que están amplificados en los pacientes con glioblastoma y estos son genes que están mutados en los pacientes con glioblastoma. Lo que pueden observar es que hay una codominancia, hay una correlación muy significativa entre todas las vías que tienen que ver con EGFR, y dentro de la célula tras la activación de la señalización viada o guiada por el receptor, la sobreestimulación de PI3K, adicionalmente cascada abajo de mTOR y adicionalmente ahí un poco más abajo de MEK y de ERK, que es más o menos todo lo que tiene que ver con señales de transducción que tienen relación con proliferación celular. Si miramos por este lado, más o menos en proporción, alrededor de un 20% de pacientes con glioblastoma tienen mutaciones, en especial en la subunidad catalítica del PI3K y en algunas otras que tienen relación especialmente con modelos metabólicos. Ustedes saben que el PI3K, el fosfatidilinositol 3 quinasa, se ve comodulado también por moléculas de superficie como el IGFR1R, que es el receptor similar a la insulina tipo 1. Hace poco se presentó este estudio, que es un estudio increíblemente complejo. No es el objeto de la presentación mostrarles lo que es un dendrograma de comunicación entre las señales de transducción intracelular. Simplemente en este apartado que ustedes vean dentro del módulo de la dependencia de la célula derivada del glioblastoma, que hay varias cosas que son muy grandes, que representan más o menos alrededor de un 50% del comportamiento de la célula tumoral y que van a hacer en cierta forma que haya una dominancia a través de esos carriles, de esas vías, que hacen que la célula sea más agresiva, prolifere y no muera, que es lo que usualmente tenemos. Si ustedes ven el módulo del PI3K, ya habíamos visto que cerca de un 30-40% de las células están dominadas por él. Van a ver en rojo las moléculas que causan en buena proporción la comunicación entre todas, pero se van a dar cuenta que son pocos los globos grandes, y los globos grandes son especialmente el EGFR, que es el receptor de superficie más significativo, y adicionalmente el PTEN. Hay quienes están proponiendo, y específicamente el doctor Mitchell y colaboradores, que ha hecho muchísima investigación sobre PTEN, que esta sea una molécula definitoria para estratificar a los pacientes que tienen glioblastoma. O sea, que pongamos una población de pacientes que tienen pérdidas, o sea, una de lesión de PTEN, o aquellos que no tienen pérdidas de PTEN. ¿Por qué? Porque aquellos que no tienen pérdidas de PTEN, así tengan o no tengan la mutación EGFR variante 3, amplifiquen o no amplifiquen EGFR, o sobreexpresen o no sobreexpresen la proteína, tenemos cosas importantes, y es que esos pacientes van a responder usualmente mejor a los inhibidores de tirosina quinasa. Digamos que sería un patrón de selección positivo. O sea, si no tenemos la pérdida del PTEN y usualmente tenemos algo de sobreexpresión, podríamos utilizar en algún momento inhibidores de tirosina quinasa con una respuesta esperada que fuera positiva, o incluso la subselección de los sujetos que tienen la variante 3 del EGFR. Entonces sería algo interesante para explorar. Lo mismo que las anteriores, vamos a mirar, y aquí brevemente, lo que pasa de forma regular con el comportamiento de toda la vía que es dependiente de PI3K, empezando por la membrana. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la superficie. Fíjense que hay una comunicación estrecha entre el PDFGR-alfa, que ustedes saben que se encuentra más o menos alterado en los glioblastomas en un 15%, y que selecciona o subselecciona una población que es especialmente proneural, usualmente sujetos menores de 45 años, que se parecen mucho más a los glioblastomas secundarios y en los cuales hay una dominancia hacia una mejor respuesta con las intervenciones, adicionalmente una supervivencia libre de progresión y global que es más prolongada, y también una mejor respuesta al tratamiento complementario postquirúrgico. En adición, las alteraciones en MET, que ustedes saben que el ligando es el receptor el factor de crecimiento derivado de los hepatocitos, se encuentran más o menos en el 4%, no es tan importante, y en el EGFR más o menos en un 45%. Aquí hay varias
posiciones, que son la amplificación, que está alrededor de un 60%, la sobreexpresión, que está más o menos en el 40%, y las mutaciones derivadas del gen truncado, de la alteración por esa lesión que existe en el EGFR, que es la variante 3, que se encuentra más o menos en un 25% de la población. Pero si miramos cascada abajo o vía abajo, después de la transfosforilación, se ve la unidad catalítica del PI3K, que es la 110 alfa, y se encuentra alterada más o menos en el 15% de los pacientes. Cuando esta está alterada y hay activación de PIP3, de PIP3, usualmente se sobreactiva AKT y cascada abajo finalmente la relación con mTORC y con ERK, que finalmente llevan a proliferación celular y inhibición de la apoptosis. ¿Qué sabemos? Y simplemente para hacer algo más de cuña hacia la EGFR variante 3, que posiblemente será una subselección de pacientes. Recuerden que esta es independiente del estado del PTEN. Aquí no tenemos asociación con las intervenciones, excepto si se usaran inhibidores de tirosina quinasa. Lo que hemos encontrado es que se encuentra usualmente en el genotipo clásico, está más o menos alterada en el 53%. Eso cuando se cuantifica por un monoclonal que le mide en sobreexpresión. La alteración, la EGFR variante 3, está dada específicamente por una deleción de 267 aminoácidos, o sea, 801 pares de bases, y lo que hace es amputar una sección del receptor, que es normal, perdiendo cerca de un 42% de la superficie que se encuentra en la porción extracelular. Y la alteración se evidencia específicamente entre los exones 2 y 7. No se une al ligando, que es una de las cosas, o sea, no hay activación constitutiva del receptor porque el receptor no es funcional. Y adicionalmente lo que hace es activar otras vías que están relacionadas específicamente la Janus quinasa, RAS y ERK, que ya se las había enseñado previamente, y adicionalmente PI3K. En este caso no hay tanta dependencia entre los pacientes que tienen pérdidas de PTEN, pero sí es mucho más común en esa población. Si hablamos de amplificación y hablamos de sobreexpresión, usualmente estamos refiriéndonos más al genotipo clásico, que es otra de las subsecciones del glioblastoma. Se encuentra más o menos en el 30-45% de la población. Usualmente está asociada con la pérdida de heterocigosidad del cromosoma 10 y en su porción 10q, y ahí es donde nos encontramos con PTEN de nuevo, que es el represor de esa sección. Y la otra cosa es que es mucho más frecuente en la población de pacientes ancianos, usualmente mayores de 60, 65 años, y proporciona la expresión o la sobreexpresión y la amplificación un peor pronóstico en la población. Si nosotros miramos, estos son un par de estudios muy interesantes que se hicieron en UCLA y adicionalmente en el LBTA, donde lo que se buscó fueron los pacientes que fueron realmente respondedores a los inhibidores de tirosina quinasa dirigidos contra el EGFR y aquellos que no fueron respondedores. Si ustedes se dan cuenta, las tasas de respuesta y el control son diferenciales específicamente para aquellos que tienen la coexpresión de la variante 3 y adicionalmente el PTEN. Y hay una cosa que es un marcador certero, y es en todos aquellos que respondieron o que fueron modificables el curso de la enfermedad por los inhibidores de tirosina quinasa dirigidos contra el EGFR, se encontró que estaba preservado el PTEN, o sea, el represor ayudó a que la respuesta fuera positiva. Eso se ve acá. Si ustedes se dan cuenta, los pacientes que no tienen pérdida del PTEN, que son los que se encuentran en los cubos azules y que adicionalmente tienen la alteración variante 3, tienen una respuesta en líneas celulares que es sustancialmente mayor que aquellos que sí tienen la pérdida constitutiva del PTEN al mismo tiempo que la alteración del EGFR, cualesquiera que sea. Ya se enseñó la información de rindopepimut, que yo creo que es una de las cosas que posiblemente va a modificar el curso de la subselección de los pacientes que tienen la variante 3. Lo que ya mostró brevemente el doctor Fadul, y es pues tal vez lo más importante en los dos estudios, que son el Activate y adicionalmente el ACT2, está en curso y en muchos de nuestros países seguramente se van a reclutar pacientes para el estudio clínico fase 3. Nosotros en Colombia tenemos 2 centros seleccionados que están abiertos para que podamos emplear la medicación en el caso de pacientes que tengan la alteración, y tal vez lo más importante es la modificación en los tiempos libres de progresión y una intrigante respuesta positiva en los sujetos respecto de la supervivencia global, y lo mismo en la supervivencia a 4 años, que incluso en el Activate llegó al 24%. La otra cosa, lo que ya mencionó el doctor Fadul igual, una subselección en las biopsias posoperatorias de la población que no tenía la alteración genética después de que había progresión de la enfermedad tras la administración del
de la vacuna. Este es el diseño del estudio que ya se enseñó y no voy a ahondar en ello. La otra cosa es la prolongación de la supervivencia libre de progresión, que incluso a los 6 meses en la población previamente tratada excedió los 8.5 meses. Y una de las cosas interesantes es que la respuesta era independiente de la presencia o no de la MGMT, que ustedes saben que es, aunque todavía tenemos muchísimas dudas, es una de las cosas que favorece la presentación de una respuesta positiva para el uso de los agentes alquilantes y lo mismo para la radioterapia. Ahora voy a hablar un poco de MET. Una de las grandes discusiones que ha habido recientemente con la prolongación de la supervivencia libre de progresión a 6 meses y a 1 año, y lo mismo con la supervivencia global en los pacientes con glioblastoma tras el uso del bevacizumab, es qué hacer después del bevacizumab. Digamos que ahí está en este momento el quid del asunto en el tratamiento de los pacientes con glioblastoma. Hay pocas cosas que se hayan publicado al respecto. Una de las más favorecidas recientemente es una propuesta hecha por el MD Anderson, por el grupo de neurooncología de allí, que es el uso de dosis protractadas de bevacizumab. Entonces, en vez de utilizar 10 miligramos por kilogramo cada 15 días, ir por 5 miligramos por kilogramo, que es una dosis un poco más baja, o el 50%, en administración incluso cada 21 o cada mes. Y eso utilizado usualmente con radioterapia hipofraccionada, que es lo que ha demostrado datos específicamente más positivos, digámoslo así, y posiblemente con la combinación de otros agentes, abriendo una puerta, una compuerta de uso para las combinaciones con carboplatino, que son especialmente útiles en la población de pacientes proneurales o en aquellos que tienen glioblastomas secundarios, o carboplatino más irinotecan o ciclofosfamida, y ahí se abren otra cantidad de hipótesis más sobre nuevas alternativas. Lo que hemos aprendido es que cambiamos el curso de la enfermedad después del uso del bevacizumab. Los patrones de recurrencia se modifican a pesar de lo que piensa el Dr. Wick, que está en contra de esto, pero vemos cosas que no veíamos antes. Y muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a observar incluso progresiones subependimarias, que eran rarísimas, compromiso meningio, que era exótico, enfermedad metastásica con multifocalidad intraxial, que es otra de las cosas que no veíamos. Y si ustedes observan este estudio, fíjense lo que está aquí, es que hay al menos un 56% de pacientes que tienen posibilidad de progresar de forma difusa. Como les decía, este año se presentó un estudio supremamente tentador en pacientes que progresaron, en el que se encontró algo que es uno de los sustentos primarios del por qué los antiangiogénicos sí modifican ese nicho en el cual crecen los tumores. Había una teoría vieja, arcana, por allá de finales de 2006-2007, donde Ferrara proponía, en conjunto con otros grupos, que al suprimir el bevacizumab en pacientes con cáncer de riñón había una explosión de la patología, como un gran incendio. Y ese gran incendio se debe, en teoría, a estos, después de la proliferación agresiva y adquirida de la enfermedad por estímulo de los efectores que están relacionados con el nicho vascular de la neoplasia. Eso se ha observado también en cáncer de mama y es algo que reportan con muchísima frecuencia las personas que hacen o tratan pacientes con cáncer de seno. La culpa grande de la resistencia a los antiangiogénicos lo tiene el STAT3, que ustedes saben que es uno de los puntos claves más importantes relacionados con el wound signature. Cuando nosotros nos cortamos, STAT3 corresponde tal vez, o tenemos una herida, STAT3 corresponde tal vez con uno de los puntos esenciales para el desarrollo de la cicatrización, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Y lo mismo ocurre en los tumores. STAT3 toma la dominancia, desplaza a VEGF, induce la amplificación de MET, y al inducir amplificación de MET favorece la presentación de tumores más agresivos que escapan al control antiangiogénico. Y aquí aparece el c-MET como uno de los puntos importantes. El otro que es esencial es la producción del ligando, del factor de crecimiento derivado de los fibroblastos, que por vía coestimulatoria también estimula el tumor después de ese punto, y lo mismo de su receptor, que es el FGFR. ¿Qué encontraron entonces en el estudio que les decía? Resulta que un grupo cogió una selección pequeña de sujetos después de la progresión al bevacizumab, les hicieron una rebiopsia, que es un punto inteligente, difícil lograrlo porque los pacientes están bajo el influjo de la medicación, que tiene una vida media larga, y les hicieron nuevamente una evaluación genómica, y lo que se encontraron fue esto: la expresión de MET y la amplificación de MET está muy aumentada en los tumores en los cuales se ha administrado previamente bevacizumab. Entonces, ¿qué utilizar? Se abre la puerta para el tivantinib, que es un medicamento que está en evolutivo no solamente en glioblastoma, sino también en cáncer de riñón, digamos, y en cáncer de mama igual.
Para el rilotumumab, y ya hay un estudio que precisamente el primer autor es el Dr. Patrick Wen, y no lo voy a mencionar porque supongo que él va a hacer algún tipo de alusión a él. Los inhibidores de AKT vía abajo, y aquí específicamente el perifosine. Y la otra cosa que parece estar, digamos, en proceso de evolución es el conocimiento sobre los desreguladores de STAT3. ¿Cuáles son los que tenemos en la actualidad? La niclosamida, que no está en uso práctico. Este es impronunciable, lestaurtinib, y adicionalmente la pirimetamina. Recuerden que la pirimetamina es un medicamento que empleamos desde hace milenios en el tratamiento de la malaria. Entonces, si pudiéramos conseguir la pirimetamina sin sulfadiazina, podríamos administrarla al mismo tiempo que el bevacizumab en dosis de 75 miligramos al día, que es cuando se encuentra el proceso inhibitorio para STAT3, y ahí posiblemente podríamos ayudar a controlar nuevamente la enfermedad. Para quienes estamos interesados en genotipificación en gliomas, esta es una idea muy inteligente e intrigante. E incluso pues hemos intentado con un par de pacientes y vamos a ver qué ocurre. No obstante, la cosa va un poco más allá. Este es un medicamento que llamó muchísimo la atención hace un par de años por esta presentación, se llama XL184. Ya hay información consistente y lo que les voy a mostrar son los datos que se presentaron en ASCO brevemente. Este es un medicamento que es un inhibidor dual de MET y al mismo tiempo del VEGF, o sea, el principio inteligente. Los pacientes que progresan al inhibidor que tenemos en la actualidad, que es el bevacizumab, podrían exponerse sin ningún problema al XL184. Y lo que ustedes observan es, esto es lo que hace normalmente el bevacizumab en los pacientes con glioblastoma, y esto es lo que hace el XL184, que si ustedes observan, pueden ver que la organización de ese estroma y de ese nicho vascular pareciera, al menos en los modelos in vitro, un poco más llamativa y algo más ordenada. ¿Qué fue lo que se hizo? Se seleccionaron 3 cohortes en este estudio, 175, 125 y 125, encontrando resultados más significativos y positivos para 175 miligramos. Se incluyeron 195 pacientes hasta mayo de 2010, todos con histología confirmada de glioblastoma, que habían recibido previamente temozolomida y radioterapia y que estaban en la primera o en la segunda recaída. Fíjense que aquí hay una variación y van a ver las curvas del waterfall de la cascada, que cada vez se hace más sencilla de entender desde la perspectiva epidemiológica, en especial para la población de pacientes previamente tratados al bevacizumab. ¿Qué fue lo que se encontró? Esto es para el global de la población, esto incluyendo pacientes que habían recibido y no habían recibido previamente bevacizumab, y fíjense la curva, que es una curva muy tentadora, con una tasa de respuesta que estuvo más o menos alrededor del 66%. Recuerden que es un estudio pequeño, un poco más grande que lo que tenemos por costumbre ver para los pacientes que fueron incluidos en los de bevacizumab, pero aún así sigue siendo un estudio con restricción de tamaño. Lo más interesante es este gráfico de cascada. Si ustedes observan, aquí está discriminado los pacientes que no habían recibido tratamiento previo y aquellos que sí habían recibido previamente bevacizumab. Si vamos a la teoría de que el MET es importante para la progresión de los pacientes después del influjo del antiangiogénico que empleamos en la actualidad, lo que ustedes van a observar aquí no lo habíamos visto antes, y es que un inhibidor dual, que es este, el XL184, que es un medicamento Exelilis, proporcionó una tasa de estabilización de la enfermedad en pacientes pretratados con el Avastin del 84%. Y una reducción de la enfermedad mayor al 50% en el 10% de la población. Y es posible que esta pudiera ser una tercera línea estándar en algún momento tras la exposición al primer antiangiogénico. La supervivencia libre de progresión para 125, no tengo las curvas de 175 porque no fueron presentadas, y si ustedes se dan cuenta, pues hay una modificación para la supervivencia libre de progresión a 6 meses, y eso hace que el medicamento pues sea francamente interesante. Una reducción en las curvas de consumo de los esteroides, del soporte esteroide, muy similar a lo que ocurrió con los estudios iniciales que pudimos observar, especialmente con el BRAIN para el caso del bevacizumab, y la respuesta imaginológica en un paciente previamente tratado con bevacizumab que había respondido, y tras la exposición al medicamento de Exelilis, una respuesta positiva nuevamente, que hace pensar que posiblemente sí hubo una coinhibición del VEGF y adicionalmente de c-MET.
Si miramos el perfil de toxicidad, muy agradable en términos generales, lo mismo que estamos acostumbrados con la mayoría de los pacientes que tienen tumores cerebrales y adicionalmente que reciben inhibidores de tirosina quinasa como algo de diarrea que tal vez es lo más significativo, que en este caso fue hasta de un 67%, pero no llega a grado 3-4, y la otra cosa es la presentación de fatiga. La gran mayoría de los efectos adversos que usualmente observamos en estos casos desde la perspectiva de hemorragia o sangrado tras la exposición, muy pequeños y similares de forma regular a lo que estábamos acostumbrados previamente con el bevacizumab. Y eso era lo que tenía para enseñarles. Muchas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.